tiempo, siempre me estoy preguntando, ¿qué quieres que yo predique? Y siempre que pienso así, pienso en el Señor, ¿qué quieres que yo predique? Ponme ese deseo tan fuerte. Gracias, hermana. Pienso en ese deseo tan fuerte que Dios pone en nuestro corazón. Porque uno debe de pensar así, uno siempre debe de escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y Él conoce el corazón, conoce tu necesidad, conoce mi necesidad, y yo no soy ajeno a la membresía de la iglesia. Entonces, Dios puso en mi corazón y estuve trabajando con algo que de repente no terminamos de aprender, con algo que de repente no terminamos de adoptar y que nos cuesta mucho trabajo de repente. Y yo quisiera que ustedes pudieran pensar en lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. Uno de los versículos que voy a tomar es: estar quietos y conocer que yo soy Dios. De alguna u otra manera el Señor Jesús está diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y de repente esas palabras como que suenan muy corrientes, en el sentido de que se han oído demasiado y se han vuelto verdaderamente de uso común, de dominio público, hablando estrictamente de la gente cristiana. Y de repente pareciera ser que esas palabras no tienen mucha trascendencia y uno no espera un efecto poderoso de la poderosa palabra de Dios. Pero vale la pena que uno pueda considerar qué es lo que Dios tiene para con nosotros, y de manera que nosotros podamos aprender a cambiar cada día la forma de pensar. Y el tema es la libertad, una realidad en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde. Padre eterno, creador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, gracias, Señor, te damos. Señor, nos inunda tanto conocimiento de parte de ti que de repente, Señor, no sabemos cómo decidir, no sabemos qué pensar ni cómo recibirlo. Es tan grande, Señor, tu misericordia, es tan grande, Señor, el don inefable que tienes para cada uno de todos aquellos que te necesitan y que te aman y que se han arrepentido, que de repente, Señor, nuestra carne se abruma por no poder entender. Te pido, Señor, que nuestra carne hoy nos deje en paz y que sea la parte del Espíritu la que abra, Señor, su entendimiento y pueda recibir todo aquello que nuestra alma necesita, de manera que podamos estar quietos ante tantas adversidades, ante tantas circunstancias, que de cierto modo, Señor, muchas veces somos nosotros que las propiciamos, Señor, por ignorar alguna parte de tu palabra. Señor, tu palabra tiene todo lo que concierne a las necesidades de nuestra vida. Padre, hoy transfórmanos, tócanos, Padre eterno, de manera que seamos liberados de tantas situaciones que de pronto, Señor, son un tremendo peso en nuestras vidas espirituales y no nos dejan llegar a la meta ni al objetivo, Señor, que tú has trazado. Permite, Señor, que no nos distraigamos, permite, Señor, que nuestro pensamiento no divague y que nuestras vidas, Señor, reciban, Padre eterno, lo que hoy tú tienes para nosotros. Conoces nuestro corazón, conoces nuestras necesidades y te pido, Señor, que nos des la oportunidad de poder recibir, hacer nuestra tu palabra, de manera, Señor, que seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Padre, nuestro deseo es que esta iglesia, Monte Sión, se esté preparando cada día, porque ella será un parteaguas en la vida de esta ciudad. Y solamente, Señor, te pido que nos des sabiduría y entendimiento para dirigir no tan solo nuestra vida, sino a la congregación, de manera, Señor, que podamos ensalzar tu nombre siempre. Guárdanos, Señor, en este pensamiento, de manera que te honremos siempre y que la gloria y la honra sea para ti. Y nuestra seguridad, Señor, de que las cosas suceden en Cristo Jesús son una verdad en extremo. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La libertad, una realidad en Cristo. Hermanos, cuando nosotros estamos pensando y nos ponemos de repente, nos detenemos a meditar en alguna palabra de la Biblia, y uno empieza a pensar, ¿cuál es esa actitud de Dios? Porque Dios es un Dios de acción, es un Dios de actitud. Y de repente nos ponemos a pensar qué es lo que ha hecho, qué es lo que hizo y qué es lo que quiere manifestar en nuestras vidas.
entonces también podemos entender por qué tanto denuedo de parte de Satanás, por qué tanto denuedo de parte de nuestro enemigo, por qué tanta sensibilidad de parte de nuestra carne que de repente nos ha atrapado. ¿Qué tanto puede suceder en nuestras vidas que de pronto y de a poco y de a mucho también algunas reacciones naturales del hombre que vinieron y que se pervirtieron con el asunto del pecado no nos dejan avanzar? Entonces, ¿qué pensar de todo esto, Señor? Si nosotros tenemos, como se dice, tenemos el sartén por el mango, ¿por qué de repente el hombre se vuelve tan mediático, tan medroso, tan incapaz, se mira tan chiquito, se mira tan insuficiente? Usted puede imaginar esta palabra que dice, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes. Usted se imagina que quién es ese Dios que te puede poner en paz. Y cuántas cosas se levantan pequeñas en nuestras vidas. Aunque la tierra tiemble, no es tan impresionante un sentimiento, una emoción, un temor, una acción, algo, un pecado que de repente nos ha hecho simbrar nuestra vida. No se puede comparar de ninguna manera. No puede ser una realidad que de pronto un cristiano se empiece a detener por X o Y motivo cuando dice el Señor, yo quiero que ustedes estén quietos. Entonces, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanta interés de parte del enemigo en tratar de borrar lo que de cierto modo en todo el tiempo la palabra de Dios ha estado hablando? Hermanos, el profeta decía, mi pueblo pereció. No está diciendo el pagano, no está diciendo el que no me conoce. Mi pueblo, los míos, la gente mía le fue mal porque en su vida le faltó entendimiento. Y entendimiento es poder experimentar esa razón de la misma vida que está en la palabra en mi vida. Entonces, uno tiene que entender que en nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, debemos de permanecer firmes. Gálatas dice eso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y nosotros debemos de almacenar esa palabra de manera que en el momento necesario el Espíritu Santo venga y inmediatamente nos recuerde esa palabra, porque ese será nuestro argumento. La palabra de Dios dice que no hay necesidad de estarse preocupado. El Espíritu Santo sabrá qué palabra va a llevar a tu vida en ese momento adecuado para que tú puedas enfrentar cualquier situación. Hermanos, nosotros como los judíos, parece que lo hostil del clima laboral, lo hostil del clima social, lo hostil del clima familiar, lo hostil del clima mercantil y de lo que tú quieras, ha comenzado cada día a borrar de la memoria de los judíos cada uno de los recuerdos que hacía ya muchos años habían ellos pasado por situaciones interesantes. La palabra de Dios siempre ha hecho esto, que no se te olvide lo que Él hizo. Siempre, cuando pasaron el Jordán, les dijo Josué que cada uno que agarre una piedra de cada hombre de una tribu, o sea, un representante de cada tribu, agarre una piedra y haga un monumento para que cuando tus hijos te pregunten qué sucedió acá, ¿qué le vas a decir? Jehová nos hizo pasar el Señor. Estos son los frutos de labios que dicen Hebreos que nosotros debemos de dar todo el tiempo. Una manifestación real. Pero parece que todos estos recuerdos a lo largo de una generación tras otra generación de los judíos que llegaron con José a Egipto, parece que todas esas maravillas del Dios de Isaac, del Dios de Abraham y el Dios de Jacob, parece que han ido diluyéndose de la mente de los descendientes de estos judíos. Después de 400 años parece ser que nada bueno parece pasar. En ellos nada que les reanime y que puedan recibir esperanza, ánimo
que algunas veces escucharon acerca de Jehová su Dios. Hermanos, parece ser que de repente también eso pasa en las mismas familias cristianas. Hermanos, ¿cuánta comunión puede darse entre un hombre con Dios? Mucha. ¿Y cómo es que mi padre, y yo puedo recordar a mi padre muchas veces estudiando testimonios de él, estudiando, y yo mirándolo ahí, qué aburrida vida estar aplastando, estudiando todo el tiempo? Yo lo miraba. También hay testimonios de que cosas grandes pasaron en su vida. Pero de repente, cuando yo estoy viviendo una vida diferente a la de él en la comunión, mis hijos de repente, si no se ponen pilas, vivirán una vida diferente a la de su padre. Pero ¿cuál es el legado que yo puedo dejarles a ellos de mi experiencia y de mi comunión con Dios? Así resolvía mi padre, así le hacía mi madre. Esto pasó en la vida de mi padre un hombre. Eso yo espero que los hijos lo digan de ti como lo digan también de mí. Yo creo que eso puede suceder en tanto cuanto nosotros tengamos esa determinación. Saben, ustedes han de recordar que a los judíos los llevó a Egipto un hombre llamado José. Y de repente, cuando se murió José, parece que José se llevó la unción. Parece que José se llevó la bendición. Y las generaciones fueron olvidando, de modo que su vida y su mente se trastornó en duros trabajos y en duras tareas. ¿Quiénes somos? Yo siempre le he dicho, usted como cristiano jamás debe de permitir perder su identidad como cristiano. Si usted pierde su identidad como cristiano, usted no significa gran cosa. ¿Cómo siente usted cuando dice yo soy del Meritito Tlacuapa, del Valle de Tlacuapa? ¿Cómo siente? ¿Cómo siente decir yo soy de allá? ¿De dónde es, hermano, usted? Yo soy del Meritito Chilapa, donde está el tianguis más grande de todo el mundo. Identidad. ¿Qué siente uno decir yo soy hijo de Dios? Parece ser que de repente las cosas empiezan a abrumar la vida y de repente Dios parece que se empieza a esfumar también. Lo hostil de los climas emocionales, laborales, espirituales, de repente sucede que empiezan a erosionar de nuestra conciencia las cosas que hemos escuchado de Dios. 400 años, parece ser que nada bueno parece pasar con ellos. Nada que reanime, nada que puedan percibir y recibir esperanza, nada que les dé ánimo en algunas veces. Algunas veces escucharon acerca de Jehová su Dios. Para ellos parece ser más real los fuertes rayos del sol cayendo sobre su espalda, la sed y el hambre. Y el cansancio de repente hace que su producción de tabiques disminuya de forma dramática. Hermanos, el hombre en la esclavitud de Egipto, los judíos en la esclavitud de Egipto no son diferentes a los hombres que hoy vivimos en una sociedad esclavos de un sistema conociendo la palabra de Dios. No es diferente. ¿Cuántas veces ha sido? Ellos cuando disminuían su producción de tabique, era su espalda quien les daba testimonio de que estaban bajando su producción, de que estaban bajando su rendimiento. Y entonces dice la palabra de Dios que Faraón había puesto sus exactores para que reaccionaran y siguieran con su vista abajo y sus esperanzas perdidas. Hoy no es diferente. Hoy la gente está pensando exactamente igual. ¿Por qué? Porque sucede que hay algo que se ha olvidado, la palabra de Dios. A veces decimos, estoy cansado de esto ya me fastidió, y esto, sí, pero ¿cuál es tu salida? ¿Cuál es lo que te va a permitir ver un horizonte diferente en tu vida? La palabra de Dios. Y entonces es necesario que uno entienda esto. Cuando ellos bajaban su producción, su espalda de forma expedita era estimulada con el látigo de los exactores. No olviden que la tarea es la tarea. En los compromisos así son. Y así se maneja en el mundo. Siempre la gente está agobiada en el mundo, sabiendo que no podemos saber lo que dice Hebreos 4, que nuestras obras están terminadas.
que nuestro trabajo, que nuestra bendición está dada? ¿Por qué uno de repente se mete en estas dinámicas? Y entonces, sí, entonces todo el mundo está pensando en que nuestros exactores y cada día es peor, de manera que el hombre no tenga tiempo para Dios. De manera increíble, sin darse cuenta, ellos, hermanos, empiezan a tomar una actitud equivocada con respecto a su trabajo, como si su identidad, su vida dependiera de ello y no del cuidado de nuestro Dios. Ellos parecen haber olvidado que cuando llegaron a Egipto, no llegaron como esclavos. ¿Sabes cómo llegaron? ¿Sabes cómo llegaron? Eran familia del hombre sensación. Ellos llegaron como influyentes. Ellos llegaron por la puerta grande. ¿Sabes cómo llegó el hombre cómo llegó el hombre a esta tierra cuando lo hizo Dios? Por la puerta grande. Pero de repente, esta gente que en algún momento fueron los hermanos del hombre sensación, del país sensación, del país importante en el mundo, el hombre más importante en el mundo se llamó José. Y así llegaron ellos como hombres importantes. ¿Qué se siente ser hoy primo de Héctor Astudillo? ¿Cómo se sentirán sus familiares? ¡Wow! Es el joven. Pues esta gente llegó a Egipto como los hermanos, como los primos, como la familia de José. Parecía, hermanos, el sueño dorado. Ser la familia del hombre sensación en el país sensación, que decidieron en determinado momento acostumbrarse y empezaron a quedarse. Pero al pasar de los años, después de morir José, con su muerte parece que también se llegó su realidad. No puede ser tan dramático este asunto, pero así es. Vea usted quién era José cuando su padre está a punto de morir y de repente empieza a conocer, él conocía a cada uno de sus hijos, conocía sus actitudes de cada uno de sus hijos y tenía una palabra Jacob para cada uno de sus hijos. Y entonces dice la palabra de Dios en Génesis 49, dice a Rubén, le dijo: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y así fue empezando a ir bien, a definir cada uno de los hermanos. A uno le dijo: Isaacar, eres un burro fuerte. Imagínese usted que su papá le dijera: mi hijo burro. Bueno, pues así era Isaacar, era un burro fuerte. A ese no le fue tan mal, por lo menos era burro. El otro era un traicionero. Dan, serpiente del camino. Y fue diciendo cada uno de ellos, pero no voy a hablar del burro ni de la culebra, yo voy a hablar de este hombre que se llamó José, y dice en el versículo número 22, un hombre que tipifica a Cristo, está diciendo lo siguiente: mira la bendición, es con el que su padre más se detiene, es con el que quiere decir tantas cosas Jacob, es que este es diferente y se llena la boca de hablar de gente diferente, porque uno no quiere ser el peor, uno quiere ser diferente. Uno trae a la iglesia lo que te va a hacer a ti diferente, algo que te cambie tu pensamiento, que no te dé miedo, que seas un hombre y una mujer de compromiso con Dios, de libertad en Cristo Jesús, de experimentación pura en las cosas de la palabra. Le dijo: José, rama fructífera es José. José es diferente. Rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura. Nunca usted, como un hombre exitoso, yo nunca he visto que los hombres exitosos sean amigos de todos, son los que más enemigos tienen. Siempre que tú te levantes en éxito y en victoria, siempre tendrás problemas. Siempre habrá alguien que está buscándote los pies, siempre, pero tus pensamientos no están en tus pies, tus pensamientos no están en tus enemigos. Tú siempre, dice la palabra de Dios, estás quieto y ve cómo es que Jehová va a obrar.
dice la palabra de Dios, tu arco, dice la Biblia, le causaron amargura, le saetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, porque las manos del fuerte de Jacob, ¿quién es ese fuerte de Jacob? Es Dios. Dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre. Escuchen bien cómo es todo esto. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Cómo ves tú tanta bendición? ¿Cómo? Y uno puede decir, eso puede ser para ti. Todo depende de cuál es tu relación con Dios. ¿Cómo es que recibes la palabra? ¿Cómo es que tu vida toma identidad de la palabra? Esto era José. Esto era José y por eso fue importante en Egipto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía José era porque Jehová estaba con él. Hermanos, ¿qué nos impide a nosotros ser diferentes? ¿Qué nos podría hacer? ¿Hay algo que nos impide ser diferentes? ¿Hay algo que nos impide tener el potencial de Dios en nuestras vidas? De ninguna manera, a menos que estemos abrazando algo que aborrezca a Dios. No hay nada que pueda suceder así. Entonces, al pasar de los años, después de morir José, parece que se llevó la unción, se llevó la bendición. Es más, parece que el mismo José se llevó al mismo Dios a la tumba. El problema es por qué de repente no aprendieron aquellos judíos de José. El problema es por qué de repente en la vida cristiana, los cristianos de repente no estamos aprendiendo de la verdad absoluta de la palabra. Y nuestras vidas, y nuestros descendientes, y nuestros congéneres, y nuestros vecinos tienen que padecer muchas cosas a causa de nuestra negligencia en este sentido. Entonces, parece que José se llevó la bendición. Y el pueblo y ellos comenzaron a ocuparse de sí mismos, tanto que desconocieron los planes de Dios, del Dios de José, y llegaron así a ser esclavos a tal grado que los faraones actuales no los tenían como descendientes de aquel hombre a quien le debía Egipto su prosperidad. Y estos judíos llegaron a ser el oprobio, de manera que hoy están en el último eslabón de la cadena en importancia y viven en profunda deshonra. Los judíos solo son una muestra de hombres y de mujeres a quien las circunstancias los rebasaron, y solo hay en sus bocas un lastimero clamor por su condición. Me parece que tiene cada día la tarea de borrarlos a ellos. No tan solo de borrarlos a ellos. Cuando un problema te ha robado tu identidad, cuando un problema te ha robado tu personalidad, cuando un problema te ha robado tu vida y tu razón de ser, dígame usted qué es. Un gran cristiano. No se puede ser un gran cristiano sin identidad. ¿Ha traído en su corazón algún pensamiento? ¿Ha traído en su corazón algún sentimiento? ¿Ha traído en su corazón algún temor? Puede ser que eso esté por encima del poderoso Dios que dice el salmista. Hermanos, nosotros tenemos que ser cada día más inteligentes y poder entender las circunstancias. Lo único que desean es borrarte a ti, y no precisamente física y moral. De esclavo sirve uno muy bien, pero emocionalmente, ¿qué es una persona emocionalmente destruida? No es nada. ¿Tú has visto algún deprimido que sirve para algo? ¿Ustedes han visto un deprimido? ¿Ustedes quieren convivir con un deprimido? De ninguna manera. ¿Por qué? Les vampiriza su tiempo. ¿Por qué?
siempre es el mismo lamento, siempre es su misma miseria. ¿Quieres vivir con alguien así? Yo no quiero eso. Entonces, teniendo un Dios como el que nosotros tenemos, sería verdaderamente una equivocación ir por un rumbo del cual no son las directrices de la Biblia. Así que las circunstancias que asaltaron al pueblo de Israel en Egipto, los rebasaron, trataron de borrarlos a ellos como descendientes de Isaac, de Abraham, de Jacob, y ahora no tan solo quieren eso, quieren borrar al mismo Dios del corazón de ellos. Pero me gusta que Dios es fiel. Me gusta de verdad que Dios es fiel en todo, que aun y cuando no tenemos tiempo para pensar en Él, para meditar en Él, y cuando las tareas de todos los días nos absorben y nuestro pensamiento no tiene espacio para Dios, Él se manifiesta por medio de alguien que nos trae la palabra como una lluvia fresca a una tierra que se agrieta, se erosiona por falta de agua, y así tengamos agua para que por medio de la nueva oportunidad de la gracia en Cristo Jesús, nuestra vida se llene de la vida que le da la absoluta palabra de Dios. Eso es la fidelidad de Dios. No los dejó. Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo, en Éxodo capítulo número 3, dice así lo siguiente, versículo número 7. Dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Él es fiel, Él es fiel. Y siempre, y siempre, y siempre a su iglesia llevará algo que su iglesia necesita. Y no lo dejará. Pero de repente, hermanos, usted tiene que tener sus 5 sentidos puestos en las cosas. Debe de agilizar y debe de agudizar cada uno de sus sentidos para poder escuchar cuál es la palabra de Dios. De qué manera Dios está trabajando y está dándote en todo momento. Dios está dando la salida. ¿No dice la palabra de Dios así? Que cuando vienen los problemas también viene la salida. Pero de repente, porque no salimos y seguimos permanentemente en una situación, en una circunstancia que de repente se ha vuelto un problema dramático. Fue tan fuerte el peso de la esclavitud. Hermanos, es tan fuerte el peso de ser esclavo, es tan aplastante el peso de la esclavitud que imprimió hasta los huesos tal condición de ser esclavo. Pero hoy tenemos la oportunidad de ser absolutamente libres de todo aquello que hoy todavía nos sigue asustando, aún el temor de ser cada vez más libres. Ustedes saben que la libertad es una gran responsabilidad, pero hay gente que no le gusta la libertad, le gusta que le dirijan su vida. Yo le voy a decir algo: usted procure que sea Dios que siempre dirija su vida. A la gente que no le gusta pensar, le gusta que le dirijan su vida. Y eso es una forma castrante. Yo le voy a pedir que usted siempre vea la palabra de Dios y permita que Dios sea el que dirige su vida en todos los asuntos. Entonces, la libertad es un medio impresionante que Dios nos ha dado. Por medio de Él tuvimos, por medio de la Pascua de Cristo, tuvimos la libertad. Cada día debemos de procurar ser más y más y más y más conscientes que fuimos pasados por alto. Eso es lo que quiere decir palabra Pascua. Te perdoné, te pasé por alto toda tu miseria. No tienes por qué estar considerando quedarte ahí. No puede uno estar pensando de esa manera. Nuestros pecados, en esa forma equivocada, no podemos permitir quedarnos ahí. De ir por la vida, no tiene uno poder para hacer más y detener nuestro caminar. Ya no hay más poder del pecado sobre nosotros. Ahora es la palabra que nos da la oportunidad de poder recobrarnos nuestra integridad. Allá en Colosenses capítulo número 1, para todos los que se estén durmiendo,
Colosenses capítulo número 1, versículo número 27. No pasan cosas, Colosenses 1:27. ¿Qué dice Colosenses 1:27? A quienes Dios quiso dar a conocer, ¿las qué? Las riquezas ¿de qué? En la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? ¿Sabes cuánta gente pobrecita siente que no tiene esperanza y es cristiana? ¿Sabes cuánta gente cristiana vive sin esperanza? ¿Qué tragedia? ¿Será que creen en Dios? A ellos les abrió la puerta. La puerta porque allá está Canaán, la tierra prometida, una tierra de esperanza, pero tienen tan impreso en su corazón la esclavitud que hoy tienen miedo a la libertad. Como cristianos, muchas veces podrás descubrir, si tienes esa sensibilidad de saber que todavía tenemos miedo. Si no, Juan no dijese, 1 Juan 4:18, que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva ¿qué? En sí castigo. En el cual el que teme no es perfeccionado. Porque un cristiano, teniendo un Dios como tal, como el que tenemos, tiene que vivir en una vida tan limitada. ¿Por qué? Por sus propios pensamientos. Lo más ridículo de todo este show es que la gente tiene límites y esos límites solamente existen en su cabeza. ¿No les parece mucho? ¿No les parece dramático? Claro que sí. Los veo muy apagados, muy aburridos. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es quien tiene de verdad todo lo que usted y yo necesitamos. Volvamos nosotros a Éxodo capítulo número 12. Versículo número 12. Dice la Biblia: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses. Vamos a cambiar el calendario. ¿Se acuerda cuando usted conoció a su esposo o a su novia? ¿Cuál es el mes importante del año para usted? En el que conoció al objeto de su afecto. No importa que enero sea el primero, para mí el mes X es el mejor. Es el único que me importa. Pues Dios también. Fue idea de Dios poder marcar, no con un solo día, sino con todo un mes, en todos los días y por siempre jamás. El día de la libertad, el día de la liberación, el día del perdón, el día de la emancipación de su pueblo en contra de Egipto. ¿Qué les parece? ¿No será tan importante el día que tú aceptaste a Cristo? El día en que decidiste ir en pos de Cristo, el día en que Él rompió todas tus cadenas, el día en que Él soltó todas tus ataduras, el día en que Él te perdonó todo. ¿No será algo digno de recordar todos los días de su vida? Yo pienso que sí. Y el Señor está diciendo: este mes será el primero de todos los años, de todo el año. Este mes será importante, este mes quedará marcado, este mes es el día de su libertad. Este mes, para ellos, dice el Señor, el día de la salida de Egipto, el día de dejar atrás todas las cosas que te volvieron miserable, que te volvieron medroso, que te volvieron incapaz, que te volvieron sin identidad, sin personalidad y sin carácter. Hoy es ese día, dice el Señor. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de todos los meses. Y hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y vamos sirviendo ahí. Ese mes habría de pasar que comenzaría su libertad, que jamás le sería quitada por el amor eterno de Dios a nosotros.
a los judíos en ese momento y cuando Cristo fue a la cruz y resucitó, a nosotros también. Del día 10 al día 14 debieron hacer cosas muy específicas, unirse como familia. Nadie debería de estar lejos, algo iba a pasar. La solidaridad como vecinos, si tu familia es pequeña y la familia de él es pequeña, deberían de buscar un cordero que ambas familias lo comieran. Número 3, proveerse de un cordero con características específicas, con características especiales, que sea macho de 1 año y sin defecto. Y algo importante, la sangre pintada en el dintel de la puerta con el hisopo para proteger a sus moradores de la muerte. Uno a veces piensa, y yo soy cristiano. Y no es que yo diga como dicen los pentecostales, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo me protege. Dios no es chistosito de esa manera. Cuando es la sangre de Cristo que está protegiendo tu vida, es que tienes la autoridad para poder pararte encima de tus pasiones, de tus temores, de tus pecados, de tus indecisiones, de todo eso. No es que la sangre de Cristo va a venir como así nada más, no. Ya soy perdonado, ya estoy capacitado. Me hizo el Señor capaz por medio de su sangre. Y dice la palabra de Dios así, lo comeréis así. ¿Sabes? Si la muerte de Cristo, para muchos cristianos, quiero que escuche bien esto, porque luego dicen, ¿y por qué me pasa esto? Escuche bien. Para muchos cristianos, la muerte de Cristo no significa mucho. Es trágico, pero es verdad. ¿Por qué? Porque siempre lo está reflejando una vida que está caminando hacia el pecado, que camina en el pecado. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios capítulo número 11. Dice que la gente, los cristianos, no está hablando de paganos, está hablando de cristianos. 1 Corintios capítulo número 11 te da un diagnóstico terrorífico. Dice la palabra de Dios, versículo número 28, 11, 28. Por tanto, ¿quién te conoce más a ti que tú? Solamente Dios. Pero Dios te deja la chamba a ti, porque Él ya sabe de qué uno es por qué. Y dice, por tanto, pruébese cada uno. ¿Cierto o no? La vida miserable, o la vida en éxito, o la vida en victoria, la vida en triunfo, la vida en seguridad, o la vida en seguridad, no depende de Dios. Depende de mí. Pruébese cada uno y coma a sí mismo. Y fíjense bien hasta dónde pone esta situación. Y coma así del pan y beba de la copa. Y luego dice la Biblia, porque el que come y bebe indignamente, y la palabra clave es ahí, sin discernir. ¿Sabe usted para qué le alcanzó la muerte de Cristo? ¿O para qué le alcanza la muerte de Cristo en su vida? ¿Sabe qué es lo que le puede estorbar a usted para hacer lo que Dios espera que usted sea? Cuando se pagó el precio más alto de todas las cosas. ¿Sabe qué le detiene? ¿Qué le podría detener? Pregunta. Nada. Se pagó con la muerte del Hijo de Dios. Pero la gente no entiende. De repente el cristiano no entiende. No le carbura el asunto. Y dice la Biblia. Y dice, miren cómo termina esto. La gente que no entiende, la gente que no comprende, la gente que no sabe para todo lo que le alcanza la muerte de Cristo, su justificación, su resurrección, y que hoy está intercediendo a la diestra de su Padre por ti y por mí. Mira la situación. Versículo número 30. Por lo cual, ¿hay qué? Hay muchos que, en la iglesia hay muchos que. Hay muchos enfermos. ¿Y muchos qué? No hay hermanos catarrientos. Y sin chikungunya. No hay hermanos
que si le saluda bien, que ya se sintió, y que si no me viste, y que si no me hablaste, y mi cumpleaños te lo pasaste por ahí, y ya está, y todo resfriado, y todo le duele. ¡Qué miserable función! Hermanos, los hermanos flacos de verdad que son tremendos, porque de repente se vuelven los tiranos de los que han entendido la libertad de Cristo. Uno tiene que ponerse bien pilas. Por eso dice Pablo, si a causa del hermano flaco tú tienes que abstenerte de esto, abstente. Y yo qué culpa tengo de que este ingrato no quiera agarrar su patito. Nosotros tenemos que entender que tenemos todo en Cristo, hermano. ¿Por qué una persona podría estarse atorando? Dice la Biblia, por eso hay muchos que están ¿qué? Enfermos, otros debilitados y otros de plano ya caminando por una vida en la cual no pasó mucho más que fueron perdonados. Por eso hablábamos nosotros de un verdadero arrepentimiento trae una verdadera conversión. Qué importante es convertirse en lo que Dios espera y que nosotros tengamos. ¿No los estoy enredando? Por eso dice en la Biblia, versículo número 11 de Éxodo 12. Escuchen bien esto. Y lo comeréis así. Específicamente te está diciendo cómo lo vas a comer. Específicamente te está mandando a Corintios. Específicamente te está diciendo que conozcas al Señor. Específicamente te está diciendo esto es lo que tú puedes hacer. Esto es lo que espera Dios de ti. Número 1, que lo comes así. Número 1, ceñidos vuestros ¿qué? Ceñidos vuestros lomos. Cuán importante es poder manifestar nuestra confianza en Dios, preparándonos de la manera que se requiere día con día. Hoy, para que tomes decisiones valientes, debe estar ceñidos tus lomos, para que no titubees, para que, y dijo esto, y no le entendí, y dijo aquello, y parece que eso está mal. Lea la Biblia. Ceñidos vuestros. Hermano, dona, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 13, ¿no? ¿Para qué? No es solamente en Éxodo. ¿Qué dice Pedro? 1 Pedro 1.13. 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad con completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Los lomos de qué? De vuestro entendimiento. Allá estaban ceñidos sus lomos, ellos estaban apercibidos, ellos estaban listos porque iban a salir. ¿Cuándo? Cuando el Señor dé la orden. Hoy en tu vida como cristiano, ¿sabes cómo tienes que llevar tu vida? Con conocimiento. Su mejor amigo es el conocimiento, no es el pastor. Es el conocimiento que Dios le ha dado a usted para que no se lo vaya a enredar, para que usted mismo no se vaya a engañar. No se engañe, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Uno es tan hábil que dice tanta mentira que ahora uno termina creyéndose. Su mente transformada, cambia, cíñase. Y luego está impresionante lo que dice esto. Vean, los lomos, dice, y vuestro calzado, en vuestros ¿qué? En vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos un entendimiento claro, un entendimiento correcto, una mente renovada, una mente ceñida, no es una mente que está descuajeringada, está ceñida. No es una mente desparramada, es una mente que tiene objetivos. Dice la Biblia ahí, y vuestros pies, ¿cómo deben de estar? Dispuestos a tener que andar en la maravillosa experiencia del calzado del Evangelio. Efesios 6:15, hermano bello. Efesios 6:15. Calzado los pies con el resto del Evangelio de la paz. ¿Cómo debe de ser la vida del cristiano? Debo de saber a dónde voy. Yo debo de saber a dónde voy. ¿Cuál es el rumbo que yo tengo determinado? No es el que yo pienso, no es el que yo quiero, no es el que yo quisiera de repente. Es el que el Señor ha determinado.
nunca podrás descubrir lo que ha dispuesto el maravilloso amor de Dios si no estás dispuesto a andar en las buenas noticias del Evangelio, confiando en el poderoso. ¿Sabes cómo es que tú tienes que ir con tus pies calzados con el Evangelio? Ir descubriendo lo que Dios tiene para nosotros. Buenas noticias. Pero ¿por qué de repente nos gustan las malas noticias? Nos atoramos en las malas noticias. Si a causa del temor a la libertad, ese temor te deja sin estar ceñido y sin calzado, toma la mejor decisión. Haz lo que el Señor te pide y encontrarás que el Señor que te da tu fuerza, te va a dar fuerza para salir de la incapacidad de tus propias fuerzas que te han tenido sometido. Nosotros no le creemos a Dios. Muchas veces no le creemos a Dios. Y no le creemos porque de repente desconocemos tantas buenas noticias. ¿Por qué? Porque lo que me causó dolor el día de ayer quedó tan impreso en mi corazón que de repente no lo puedo quitar. Pero si usted no puede ya luchar en sus propias fuerzas, empieza a caminar en las buenas noticias del Señor. Descubrirá que nunca te dejará. La palabra de Dios dice: como estuve con Abraham, con Isaac y con Jacob, también estaré contigo. Yo no sé cuál es de repente no se salta el día. Cuando uno ya se rinde y dice: Señor, está bien lo que tú digas. Descubre que los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, versículo número 10. Los leoncillos, dice la Biblia, versículo número 8, gustad, o sea, pruébame y descubre, primero pruébame y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y uno que le teme no es desobediente. Y uno que le teme no tiene temor a las cosas del mundo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué? No tendrán falta de ningún bien. ¿Cuánto tú puedes esperar en él? No nos sacó para desgraciarnos. Este es el camino del reencuentro con Cristo, el camino de la confirmación de la realidad de Dios, el camino a casa hacia la vida eterna, el camino de la gran seguridad. Por eso dice Éxodo 14:13, me gusta mucho Éxodo 14:13, lo tengo yo marcado en mi Biblia, y Éxodo 14:13 es un versículo en el cual dice así: y Moisés dijo a su pueblo, estad que, no temáis, estad que, firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los problemas ahora son los problemas. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué dice la palabra? Nunca más. Para siempre los veréis. ¿No les gusta ese Dios? Sí. A mí me gusta ese Dios. Necesito romper el ciclo vicioso de mi vida. Necesito dejar de dar vueltas en mi desierto. Necesito creerle a Dios para no vivir experiencias que de repente no son agradables. Entonces, estad quietos y ven la salvación que hará Jehová, dice el Salmo 46. Hoy puedes estar ante la verdad de Dios, que abre la puerta de tu libertad por la gracia de Dios, por la cual no debes dudar o temer, sino más bien obedecer. Ayer fue la sangre pintada en el dintel por el hisopo. Dice la Biblia en Éxodo capítulo número 12, versículo número 1. Versículo número 21. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos
por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, muchas veces nuestra desobediencia nos lleva a asomar las narices fuera del cerco que ha puesto Jehová. El diablo le dijo al Señor con respecto a Job: de mi madre te teme Job, quítale el cerco, si no verás lo que hace. El Señor le dio oportunidad. Este hombre tenía que saber algo, que a Dios no se le sirve por compromiso ni por temor, se le sirve por pasión, por amor. Y es grande nuestro Dios, que nos permite saber en dónde está nuestro problema, hasta que lo veamos como Él es, no nomás con los oídos. Hoy tienes el mismo Hijo de Dios. Hoy no tienes la sangre, aquella que era la sombra de lo que era de lo que es nuestra realidad. Aquella era una figura, hoy tenemos una realidad. Aquella fue un borrego, un cordero de tu manada. Hoy tenemos el Cordero del cielo que quita el pecado del mundo, y eso es más real cada día. Entonces, hoy tienes al mismo Hijo de Dios, el cual habla mucho mejor que la sangre del sacrificio de Abel. Y aún de esta figura de hoy, Cristo es nuestra realidad. En Éxodo capítulo 12, versículo número 27, dice la palabra así: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Quién guarda tu vida? Es Cristo. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué temor? ¿Por qué de repente pasan cosas en la vida? Cristo es tu paso, Cristo es tu realidad, y su sangre es la que en todo momento nos justifica del pecado y del poder del pecado, que es muerte. Y usted dirá: pero hermano, no estoy muerto. ¿No está muerta tu confianza de repente? ¿No se muere el gozo de repente? ¿No se muere el ánimo de repente? ¿Se muere o no se muere? Se muere. ¿Por qué? Porque anda asomando las narices afuera de la sangre del Señor. Uno tiene que estar consciente de esto. Hoy la sangre de Cristo nos guarda de las consecuencias del pecado, pues el pecado hemos encontrado en su sangre remisión de todos nuestros pecados. Solo nos queda no tener miedo a la libertad que Cristo da. Señor, ceñir nuestros lomos y comenzar a ir en la dirección que el Evangelio nos marca. Debe saber usted que un día aceptó a Cristo como su Salvador, y el día en que Él resucitó nos dio la garantía de vida eterna y poder sobre todo el pecado por medio de la obediencia a su palabra. Cristo, cuando fue a la cruz y acabó con el pecado, fue por su obediencia. Hoy puede usted acabar con su propio pecado que le asedia si le obedece. Entonces usted será libre aún de eso. Hoy deseo, hermanos, que usted camine seguro y que usted pueda ir otra vez conmigo a Éxodo capítulo número 14, versículo número 13, y nos vamos a poner de pie para leer este Éxodo 14, 13. Y quiero que este sea su versículo, que sea su realidad, que de verdad camine en la libertad. No le tenga miedo a la libertad cuando Cristo le ha marcado el camino. Por favor, sea libre en Cristo Jesús. Dice la Biblia así todos: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que
que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y un solo pecado tiene poder para contigo, si tú estás en Cristo Jesús. Si de repente se le ocurre disfrutar su pecado, cosechará también lo que de repente no quiere cosechar. Hermano, que Dios le bendiga. Pueden sentarse.